Hoy vamos a acercarnos para escudriñar el mensaje que Dios transmitió a través del profeta Nahum. Este mensaje realmente es un punto de estudio que atraviesa toda época, cultura y generación. Es un punto que alcanza al individuo, a la familia y a las naciones. Es un mensaje muy claro. Dios en su misericordia envía episodios de advertencia a la vida. Pero si la misericordia y la advertencia no se atiende, si no produce corrección verdadera y permanente, entonces llegará inevitablemente el episodio en que ya no hay advertencia, sino sentencia. Ese es el corazón del libro que hoy vamos a escudriñar. Nahum no es un mensaje de invitación, sino un mensaje de veredicto. No es un llamado al arrepentimiento, sino la confirmación de una sentencia que ya no se detendrá. El mensaje del libro de Nahum no va dirigido a Judá, va dirigido a Nínive. En realidad, el contenido gira en torno a lo que Dios anuncia que ha decidido hacer con Nínive. Para entender la fuerza del libro de Nahum, debemos recordar que este mensaje fue enviado a la misma ciudad a la que había sido enviado el profeta Jonás. Pero el profeta Jonás había sido enviado 150 años antes. En esos días, Nínive escuchó la advertencia. Nínive se arrepintió. Pero debemos de mirar la diferencia clara. El mensaje dado en los días del profeta Jonás tenía el propósito de que llegara a los habitantes de Nínive y que les advirtiera de que en 40 días Nínive sería destruida. Pero ahora a través del profeta Nahum, Nahum no es enviado a Nínive. Nahum es enviado para hablar a los habitantes de Judea. Entonces él predica en Judá acerca de Nínive. Ha pasado más de un siglo cuando se envía este nuevo mensaje, pero esta vez el auditorio, que es el reino de Judá, recibe el mensaje con gozo, porque lo que se está advirtiendo es la destrucción del malvado, pero la liberación de aquellos que estaban siendo oprimidos por el malvado. No es un llamado a volver, es un anuncio para que su pueblo sepa que la paciencia de Dios es grande, pero no infinita, que es lenta, pero no eterna hacia el mal, que es compasiva, pero no cómplice. Y aquí surge un desafío para nosotros, un desafío que vale la pena poder tener muy en consideración. Cuando leemos a los profetas del Antiguo Testamento o la Tanaj, a veces sentimos que son voces lejanas, ajenas a nuestro tiempo. O por el otro lado podemos cometer el error opuesto, sacar sus palabras del contexto original y aplicarlas arbitrariamente a otras épocas. Pero hoy queremos hacer lo correcto, leer a Nahum dentro de su propio contexto histórico para escuchar lo que dijo a su generación, a sus oyentes inmediatos, y desde ahí descubrir el mensaje que hoy nos alcanza y que atraviesa siglos y llega a nosotros y a los que van a venir después de nosotros. Por eso vale la pena dedicar este tiempo para aprender a leer este libro de forma que nos edifique y nos confronte y nos prepare para la vida. ¿Quién fue el profeta Nahum? El profeta Nahum se presenta a sí mismo como un hombre originario de Elcos, un lugar cuya ubicación hasta el día de hoy es incierta. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos coincide de que lo más probable es que haya sido una pequeña aldea ubicada en la región del valle que descendía desde Jerusalén hasta la frontera con Filistea. En ese valle donde también se encontraba otros pueblos como Moreset Gat, que ya mencionamos, que es el lugar de donde era originario el profeta Miqueas, ahí probablemente se encontraba este pequeño poblado de Elcos. El nombre de Nahum significa consuelo, alivio, compasión, un cambio de actitud en misericordia. Este nombre realmente es una ironía gloriosa. Un hombre cuyo nombre significa consuelo trae un mensaje de juicio. Pero esto no es contradictorio, porque el juicio de Dios para el opresor es un mensaje de consuelo para el oprimido. Nahum vivió aproximadamente por el año 663 antes de nuestra era, entre el 663 y el 612 antes de nuestra era, que fue el 612
fue el año cuando cayó Nínive, cuando se cumplió la profecía que él anunció. Él vivió después de los profetas Jonás, Oseas, Amós, Miqueas e Isaías, y fue contemporáneo del profeta Jeremías. En los días del profeta Nahum, Israel ya había sido enviado al exilio. Esto había ocurrido hacia el año 722 antes de nuestra era. También Asiria, que había sido el mismo que había provocado el exilio de Israel, había invadido el territorio de Judá y había tomado varias ciudades importantes, a excepción de Jerusalén, en los días del rey Ezequías, como lo encontramos registrado 2 veces en las Escrituras, tanto en 2 Crónicas como lo encontramos también en Isaías capítulo 38, 39. Ahora, en ese tiempo, cuando habla el profeta Nahum, Nínive era la capital del imperio más cruel de la región, Asiria. Este era un poder que dominaba con violencia, con deportaciones, con tributos aplastantes y prácticas diseñadas para quebrar moralmente a los pueblos conquistados. Parecía imposible que una ciudad tan poderosa cayera. Parecía imposible que un imperio tan estable fuera derribado. Parecía imposible que el juicio de Nahum llegara a cumplirse en esa época. Sin embargo, la palabra de Dios no falla. Unos 150 años antes, como ya lo decíamos, Jonás había anunciado destrucción, pero la ciudad se arrepintió. Ahora Nahum anuncia destrucción, pero no es para invitar al arrepentimiento, porque la ciudad había vuelto a su maldad y esta vez ya no había espacio para la misericordia. Aquí se encuentra una de las declaraciones más solemnes del texto en Nahum capítulo 1, versículo 3. Jehová es lento para la ira, pero de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. La paciencia de Dios nunca es permiso. La misericordia nunca es licencia. La lentitud divina para la ira nunca significa que Dios se olvidó del mal. Por eso vamos entonces a acercarnos hoy a examinar, 1, el contexto real en que fue entregado este mensaje; 2, el mensaje original para Judá y para Nínive; y 3, la enseñanza para nosotros y para las generaciones que vienen. Hoy nos encontramos con un Dios que habla, que advierte y que llama, pero también con un Dios que, cuando la maldad persiste sin arrepentimiento, dicta veredictos que nadie puede detener. Por esto, este libro, aunque breve, es poderoso para despertarnos, para examinarnos y para comprender que la justicia de Dios siempre llega, lenta pero segura, suave al principio pero firme al final. Hoy ojalá podamos escuchar la voz de Dios en esta advertencia y no cuando ya no haya más advertencia. Vayamos entonces al mensaje de Nahum para sus oyentes inmediatos. Para entender la fuerza del libro de Nahum necesitamos ver primero a quién se dirige el profeta, qué anuncia y por qué lo anuncia. Lo primero que sorprende de este libro, como decíamos, es que Nahum no va a Nínive. Aunque su mensaje habla de la caída de Nínive, él predica en el territorio de Judea. Es decir, Dios no le habla al imperio opresor, sino al pueblo oprimido. No para advertir al opresor, pues ya su oportunidad pasó 1 siglo y medio atrás con Jonás, sino para fortalecer la fe de los habitantes del reino de Judea. Probablemente este mensaje dado en los últimos días del rey Manasés o durante el reinado de Josías. Esto se confirma con el llamado de el capítulo 1, versículo 15, donde se dice: celebra tus fiestas, oh Judá. El mensaje de Nahum no es para corregir a Nínive, es para consolar a Judá. No es llamado al arrepentimiento, sino es un veredicto divino contra el mal. Y el libro comienza dejando claro quién está hablando. Nahum capítulo 1, versículos del 2 al 9 y los versículos 12 y 14 nos presenta quién es el que habla. ¿Quién es Jehová, el Dios a quien presenta el profeta Nahum? El mensaje en realidad comienza como un poema majestuoso. Es un retrato de Dios que establece la base de todo lo que seguirá. Antes de anunciar el juicio contra Nínive, Dios revela su carácter, porque el juicio que vendrá no nace de impulsos, sino del carácter santo y justo del Dios de Israel. En primer lugar, en el versículo 2 se presenta a Jehová como el Dios celoso y vengador. No se trata de un celo humano,
sino del celo del Dios que no comparte su gloria con sistemas de opresión, con sistemas de idolatría y de injusticia. Dios, Jehová Dios, se venga de sus adversarios, porque su santidad lo exige. Jehová guarda enojo, pero no por capricho. Lo guarda para el día en que la justicia deba actuar. El versículo 3 nos dice que Jehová es lento, pero al mismo tiempo es poderoso. Porque el es tardo para la ira, y esto implica paciencia, implica misericordia, implica oportunidad. Pero esa paciencia no disminuye su poder, porque Él es grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. La paciencia de Dios no es permiso. Su tolerancia nunca es aceptación. También el capítulo comienza hablándonos de que Dios gobierna aún sobre la naturaleza. No solamente sobre los hombres, sino también sobre la naturaleza. Los versículos 4 y 5 nos dicen que Él seca los mares, hace desaparecer ríos, destruye bosques legendarios como Basán, Carmelo y Líbano. Los montes tiemblan ante su presencia, las colinas se derriten, la tierra entera se conmueve. No hay imperio humano que pueda resistirse al Dios que gobierna los cielos y la tierra. Y en el versículo 6 nos dice que nadie puede resistir su ira santa. Hasta las rocas más sólidas se quiebran. Un imperio como Asiria, orgulloso, sanguinario, invencible a los ojos humanos, caerá cuando Dios actúe. Versículos 8 al 9 nos dice que cuando Dios determina destruir al opresor, no hay segundas oportunidades. Al malvado Dios lo destruye con inundación y cuando cae, no vuelve a levantarse. Por eso ese texto nos dice en el versículo 9 que Él no va a tomar venganza 2 veces de sus enemigos. Él, una vez que decide sobre su enemigo, lo quebranta y lo quebranta de manera tal que no puede levantarse para luchar contra la sentencia divina. La fuerza del mal no detiene la sentencia divina. Aunque tengan reposo, aunque sean muchos, dice el texto, aunque parezcan fuertes, serán talados. Y el versículo 14 nos dice que la razón de la sentencia es porque fuiste vil. Dios mismo declara: haré que no quede memoria de tu nombre. Allí pondré tu sepulcro. Porque tú fuiste vil, el juicio no es un accidente histórico. Es una respuesta divina a la vileza, a la maldad humana. ¿Por qué juicio contra Nínive? Porque la razón es la maldad que ellos eligieron. Aquí entramos al corazón del veredicto. ¿Por qué cae Nínive? Estaba en la plenitud de su apogeo, con mucha fuerza, dominaba con crueldad. ¿Por qué un imperio tan fuerte termina reducido al polvo? Porque eligieron la maldad. No fue por errores, no por equivocaciones, sino porque llamaron bueno a lo malo y malo a lo bueno. Porque justificaron su violencia, su crueldad, su abuso del débil. Porque su sistema político, militar y social se organizó alrededor de la opresión. Esto es maldad en el sentido bíblico, cuando la conducta dañina se considera normal y hasta aceptable y aprobada. Amparados en su poder militar, económico y religioso, se apoyaron mutuamente para practicar la crueldad, oprimir al pobre, destruir a las naciones, vivir pervertidamente y abusar del indefenso. Dios siempre espera que la persona, la familia o la nación hagan un alto. Pero cuando la maldad se vuelve un hábito, cuando el hábito se vuelve un estilo de vida y cuando el estilo de vida se vuelve carácter, entonces la sentencia de Dios es inevitable e irreversible. El juicio de Dios no aparece porque tropezaron, sino porque decidieron caminar hacia el mal. La caída del malvado, sin embargo, nos dice el texto en el libro de Nahum capítulo 1, versículo 7 y los versículos del 12 al 15,
es esperanza para el justo. En medio de este juicio aparece un contraste divino. Jehová es bueno. En medio del juicio Dios recuerda a su pueblo. Fortaleza es Dios para el justo en el día de la angustia. Él conoce a los que en Él confían y no solo los conoce intelectualmente. Él los respalda, Él los protege y Él los sostiene. Dios detiene la aflicción de su pueblo. El capítulo 1, los versículos 12 y 13 nos dicen que el mismo Dios que afligió a Judá por su desobediencia, poniéndolo bajo la bota de los asirios, ahora dice: no te afligiré más, romperé su yugo, quitaré tus cadenas. Miren cómo la misericordia de Dios se extiende para con el reino de Judá. Aun cuando estamos hablando de una época en la que en el reinado de Manasés, la mayor parte de su reinado dominó la maldad, aún así Dios le dice: te voy a dar oportunidad, no te afligiré más, voy a romper tu yugo, voy a quitarte tus cadenas. La caída del opresor, en este caso el imperio asirio, es liberación para el oprimido. La destrucción del sistema injusto es la restauración del justo. Es bendición para el justo. La sentencia contra el malvado son buenas nuevas para el justo, dice el versículo número 15 del capítulo 1. La destrucción del imperio asirio se convierte en realidad en un evangelio para Judá. Nunca más pasará por ti el malvado, pereció del todo. Alguien podría decir: pero este es un mensaje de destrucción. Sí, pero es un mensaje de destrucción para el del mal, pero también es un mensaje de esperanza para el justo. Ahora, al llegar a este punto, esto es importante porque el texto dice: nunca más pasará sobre ti el malvado. Pero nos damos cuenta de que esta referencia se refiere exclusivamente a Asiria. Cuando dice nunca más, debemos de entender el contexto en que los escritores hebreos escriben. Este es un principio fundamental para leer los profetas hebreos. Los profetas hebreos hablan de los eventos inmediatos a su tiempo. Su mensaje no es para un futuro distante, no es para allá nuestros días, no. Están hablando específicamente de un momento específico en su tiempo. Cuando Nahum dice: no volverá a pasar por ti el malvado, la referencia es a Asiria. No significa que ningún malvado va a volver a tocar a Judá. De hecho, poco tiempo después de que cayera Nínive, cae también Jerusalén. Babilonia destruye a Jerusalén, pero cuando se dice nunca más pasará por ti sobre ti el malvado, se refiere a que los asirios nunca, porque la profecía estaba dirigida a Asiria. Por eso cuando leemos el texto debemos de entender de qué momento está hablando. Lo mismo ocurre en muchos otros textos en el Antiguo Testamento. Por eso esto es un principio de interpretación del texto. El origen del sistema de los diezmos, por ejemplo, en Números 18, se entiende bien solamente si se lee junto con la rebelión de Coré y sus aliados contra el sacerdocio de Aarón en Números 16. Y si se lee la descripción que Dios hace acerca de la elección de Aarón y su familia como sacerdotes y de todos los levitas como los encargados del cuidado de los asuntos del santuario, desde el cántico hasta el cargar los instrumentos. En ese contexto es que surge el diezmo como la forma en que Dios escoge pagar, financiar el servicio de los levitas en el santuario. Porque no era para los sacerdotes, sino para los levitas. Los sacerdotes nunca recibían el diezmo, sino los levitas. Los sacerdotes lo que recibían eran las ofrendas que eran traídas al santuario y posteriormente el templo. Ahora, también otro momento en que podemos revisar esto es el tiempo cuando en Números 12 se dice de que Aarón y María hablaron contra Moisés, porque Moisés había tomado una mujer cusita. Evidentemente aquí habla de una segunda esposa de Moisés, no habla de Séfora,
porque Séfora no era de Cus, sino que Séfora era de Madián, de donde era Jetro su padre. Cus estaba en una región opuesta, mientras Madián se encontraba en la zona norte de Arabia, Cus se encontraba en la zona sur de Egipto. Por consiguiente, Cus era lo que hoy es la actual Sudán. Era una región de África. Y la razón de la crítica probablemente es porque esta mujer era negra. Sin duda alguna era una mujer negra africana y ellos estaban en conflicto con ella por la influencia que ella, de acuerdo a la percepción de ellos, ejercía sobre el liderazgo de Moisés. Entonces, cuando leemos el texto nos damos cuenta de que está hablando de eventos inmediatos. No está hablando de eventos de allá, ocurrieron 30 años atrás. No. Está hablando de ahora. Para leer entonces correctamente la escritura debemos verla como un mensaje que surge de un contexto real y que se extiende y se entiende primero en ese contexto, antes de poder aplicarlo a nuestro contexto. Ahora Jehová le manda un mensaje a los habitantes de Nínive y al reino de Asiria. Jehová les dice, heme aquí. Es decir, aquí estoy. Él les dice, heme aquí contra ti, dice Jehová. Dios lo que le está diciendo es, aquí estoy, por si tenías dudas, por si creías de que yo no existo, por si creías de que yo ya no actúo, por si creías de que no me importan los asuntos que ocurren en la tierra, por si creías de que veo la maldad y me hago el disimulado, quiero aclararte que no es así. Aquí estoy, le dice Dios a los habitantes de Nínive. El capítulo 2 y el versículo 13 registra por primera vez esta declaración y se repite una vez más en el capítulo 3. Ahora, no es la historia moviéndose sola lo que nos es presentado en el libro de Nahum, no. Es por eso, tal como lo dice en el libro de Isaías, en los capítulos 43 al 45, sepan que yo soy Jehová, porque yo anuncio lo que va a venir desde antes, mucho antes que ocurra, para que ustedes sepan de que yo estoy aquí. Esta expresión nos dice que los eventos que vemos ocurriendo no es una historia que se mueve sola. No es la evolución de la política, no es la evolución del deterioro social o del deterioro moral. No, es la intervención divina. Nínive, la ciudad sanguinaria, llena de mentira, rapiña, seducción espiritual que procura llevar su impiedad hasta lo último de la tierra, como logró hacerlo en días de Manasés, cuando se construyeron estatuas y templos, altares para rendirle culto a los dioses de Asiria. Ahora Nínive es confrontada personalmente por Dios. Aquí estoy yo mismo contra ti. Esta expresión se repite en toda la escritura cuando Dios castiga. Contra Judá en Jeremías capítulo 21 versículo 13. Dios también le dijo a Judá tiempo después, aquí estoy, no creas que no existo, no creas que me he dormido, no creas que estoy ciego, no creas que estoy incapaz. Contra Babilonia en el libro de Jeremías capítulo 50 versículo 31 también se le dice, aquí estoy. Contra los rebeldes del exilio en el libro de Ezequiel capítulo 5 versículo 8, contra los falsos profetas Dios también les dijo, aquí estoy. Aquí estoy, no crean que me he muerto, no crean que no me importa la historia, no crean de que no me importan sus maldades. Esta es la declaración más temible que puede escuchar cualquier imperio o cualquier individuo. Aquí estoy yo, dice Jehová, contra ti. Y el juicio es detallado. El rey cae, sus líderes mueren, la ciudad se derrumba. Las riquezas quedan abandonadas, los corazones desfallecen, no hay medicina para su herida, la herida es incurable, nos dice Nahum capítulo 3 versículos 18 y 19. ¿Por qué? Porque sobre todos pasó continuamente su maldad. El mensaje de Nahum para su audiencia inmediata es claro. Dios ve la maldad.
Dios confronta la maldad. Dios destruye la maldad. Y cuando lo hace, levanta al oprimido. El juicio no aparece por accidentes políticos, sino por intervención divina. Y el veredicto divino nunca es solo destrucción. Siempre es destrucción del mal para levantar al justo. Lo hizo en Egipto, cuando trajo sus juicios para poner de rodillas a todos los dioses de Egipto, y el imperio que parecía inamovible tuvo que permitir la salida de los israelitas. Lo hizo sobre Asiria, cuando a través del profeta Nahum anuncia su destrucción, y lo hizo sobre el imperio babilónico para poder liberar a su pueblo, cuando entregó a Babilonia en manos de los medo-persas. Siempre los juicios de Dios son una destrucción del mal para levantar al justo. La enseñanza de Nahum para nuestra generación es un mensaje muy claro. Dios nunca ejecuta juicio final sin antes haber enviado advertencias suficientes. Ese fue el patrón con Nínive, es el patrón con Judá, y es el mismo patrón que vemos repetirse en individuos, en familias y en naciones a lo largo de toda la historia humana. Jehová es lento para la ira, y esto significa algo muy concreto. No destruye al ser humano porque se equivocó, sino que corrige antes de castigar, amonesta antes de sentenciar, llama antes de cerrar la puerta. Los juicios de advertencia pueden venir por medio de su palabra, por medio de profetas, por eventos que despiertan la conciencia o incluso por castigos moderados cuyo propósito no es destruir, sino producir arrepentimiento. Pero el problema aparece cuando el ser humano sabe que sus actos son maldad, sabe que su conducta lastima, corrompe o destruye, y aún así persiste. Cuando el daño ya no es un accidente, sino una decisión. Cuando la maldad deja de ser una caída y se convierte en un estilo de vida. Es ahí donde los juicios comienzan a escalar, donde las advertencias se vuelven más severas, donde Dios muestra que su paciencia no es complicidad con la maldad. A lo largo de las Escrituras vemos que cuando una sociedad abraza el mal como norma, cuando defiende al injusto, cuando la corrupción es celebrada y la virtud despreciada, entonces los juicios de Dios pueden manifestarse mediante pestes, desastres naturales, guerras o hambrunas. No porque Dios disfrute castigar, sino porque la justicia divina no puede permitir que el mal crezca hasta ahogar, hasta barrer al justo. La lenta ira de Dios avanza cuando la maldad avanza. Y llega un punto que solo Dios conoce, en que la presencia del malvado en una nación o en una familia produce solamente destrucción. Entonces el Dios que parecía silencioso habla con voz de trueno: aquí estoy yo contra ti, dice Jehová. Así sucedió a Nínive, así sucedió con Israel, así sucedió con Judá, así sucedió con Babilonia, y así sucede hoy con familias, sociedades e individuos que rechazan la misericordia de Dios y convierten la advertencia de Dios en una burla. El profeta Moisés lo dijo siglos antes: a su tiempo su pie resbalará. Ese es a su tiempo. Explica por qué Dios parece tardar. Es a su tiempo. Pero también explica por qué cuando llega el día nada puede detenerlo. Es porque llegó el momento. Así lo habló cuando conversaba con Abraham y le dijo: todavía no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo, pero llegó su tiempo. Y cuando llegó su tiempo, no hubo vuelta atrás. Ciudad tras ciudad, nación tras nación, cayeron exterminadas. Dios no cambia. El Dios paciente de los escritos que encontramos en el Antiguo Testamento es el mismo Dios de hoy.
Su amor no ha disminuido, pero tampoco lo ha hecho su justicia. Él aún da años, décadas y generaciones completas para que el malvado se vuelva del mal. Pero si no lo hace, la advertencia deja de ser advertencia y se convierte en sentencia. Porque eso no se trata de religiosidad, no se trata de asistir a la iglesia o al lugar de culto, cantar o repetir versículos o predicar. El juicio cambia cuando cambia la vida. La misericordia cae donde hay arrepentimiento. La sentencia cae donde hay persistencia en el mal. Al llegar a este punto del libro del profeta Nahum, el mensaje se vuelve personal. Ya no estamos analizando solo historia antigua, ni imperios que ya no existen, ni reinos que desaparecieron. Estamos analizando el mismo patrón divino que hoy gobierna nuestra vida, nuestra casa y nuestra nación. Cada uno de nosotros se encuentra entre dos momentos, el momento de advertencia y el momento de sentencia. No hay un tercer punto, no existe un tiempo neutro donde nuestras decisiones no importen. Hoy Dios nos habla como habló a Nínive, bien sea por Jonás y también como habló a Judá por medio del profeta Nahum. Hoy para nosotros es un día de advertencia. Hoy es día de corrección. Hoy es día de arrepentimiento y de cambio. Si elegimos el camino del bien, viviremos, porque Dios es abundante en misericordia y grande en compasión. Pero si elegimos persistir en aquello que Dios ya ha señalado como malo, si nosotros elegimos hacer lo que es destructivo, lo que es injusto o lo que es perverso, entonces escucharemos la misma declaración que oyó la orgullosa Nínive. Aquí estoy yo contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, nosotros sí elegimos nuestro futuro. No es que ya estamos predestinados. No es de que depende de lo que Dios quiera. No. Nosotros elegimos hoy nuestro futuro. Nínive eligió. El mensaje le llegó 150 años antes y lo tomaron por un tiempo, pero volvieron luego al camino torcido. Volvieron luego a la maldad, la crueldad, la injusticia, la perversidad. Judá eligió. Ellos eligieron también. Desgraciadamente, igual que los habitantes de Nínive, tuvieron que ser enviados mediante juicios más duros al exilio babilónico para poder aprender. Babilonia eligió y fue exterminada. Y nosotros hoy elegimos si caminamos aprovechando el periodo de advertencia o si va a llegar sobre nosotros el momento de la sentencia. La profecía puede ser de cualquier lado para nosotros. Dios permita que cada uno de nosotros hoy elija caminar hacia la vida, hacia la rectitud, hacia la justicia, hacia la misericordia, para que el Dios que habló a Nahum pueda decir también de nosotros, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Que así pueda cumplirse para tu hogar y para tu propia vida. Dios te bendiga y Él puede extender su misericordia sobre tu vida antes de que llegue el momento de la sentencia.